No aparecía. Ya. Entonces, recapitulando, vamos a ver cálculo, estimación de equipos y evaluación económica. Todo en esta humilde planilla. Ustedes tienen toda la libertad de usar la planilla que más le acomode. Esta planilla se las vamos a compartir al final de la clase y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Pero antes de empezar, quisiera hacer preguntarles un par de cosas a ver si estamos entendiendo todo lo mismo. Eh, ¿Alguien me puede decir qué es una evaluación económica? Un análisis de los beneficios que entrega el proyecto. Ya. Sí y no. No es un análisis. La evaluación económica es una herramienta. En este caso, una planilla Excel que nos permite calcular ciertos eh, indicadores económicos del proyecto. Entonces nosotros vamos a meter en estas planillas, en estas herramientas, los planes mineros y ella nos va a entregar una serie de eh, parámetros que nos van a permitir discernir, tomar una decisión si es que el plan minero que estamos evaluando es bueno económicamente o no. El análisis tienen que hacerlo ustedes. Como dice el Roberto, la película y los análisis son del ingeniero en este caso ustedes. Ustedes tienen que analizar si el van que entregó tiene sentido, si la TIR tiene sentido, si el IBAN, el payback. ¿Me dan un Esa parte la segundito, tienen por que hacer favor? ustedes. Que me están llamando de forma insistente. ¿Dónde puedo yo poner aquí pausa? Ya, ahí volví. Entonces, efectivamente, nosotros les vamos a facilitar la planilla porque esa ha sido la tónica a lo largo del semestre, tratar de facilitarles el que entiendan las cosas. Pero todo lo que está en la planilla, eh, y cuando vayamos a ver los que son los parámetros principalmente, cuando los tengan que exponer en la presentación final, tienen que responsabilizarse 100% de ello. No, no puede haber ningún comentario de por qué pusieron ese valor, porque estaba en la planilla, no es respuesta válida. Entonces, siguiendo con el concepto de qué es una evaluación económica, entonces habíamos quedado en que es una herramienta y por lo tanto sirve para que nosotros, o en este caso las compañías o los accionistas, sepan qué tan bueno es económicamente es el negocio, o sea, si vale la pena invertir o no. Y por lo tanto, vamos a tener, y por lo menos en esta planilla, estamos viendo aquí en esta tabla de resumen, eh, 5 indicadores económicos, los cuales vamos a ir nombrando de la celda B10 hacia abajo, es la inversión, o sea, el CAPEX, el gasto de capital, eh, que en este caso, por ejemplo, esta planilla, por el monto que se ve ahí,
corresponde a el armar una planta concentradora de cero. Entonces ahí hay una estimación de un CAPEX que dice para una planta de 97 ktpd, cuesta tantas lucas, y esta inversión también incluye la adquisición de los equipos iniciales. Después tenemos el VAN, que sería el valor actualizado neto, que es la suma de los flujos descontados, los flujos de caja descontados llevados al presente. La TIR, la famosa TIR. ¿Qué representa la TIR en alguien que se lance ahí a la piscina? La tasa de rentabilidad del proyecto es como a la que se hace cero el van. Ya, esa es la parte matemática, pero ¿qué es la rentabilidad? Como la mayor tasa a la que puede aguantar el proyecto. Eh, s- sí, pero más que eso el- es la tasa que está entregando el proyecto. O sea, tú podís poner tu plata en, ¿cómo se dice? En fondos del Estado a 8% y ganar tantas lucas. O ponerla en este proyecto y vaya a estar rentabilizando, sacando una especie de, ¿cómo se llama? De, de beneficios que corresponden a ese tipo a esa tasa. Por eso la fórmula matemática es TIR igual a van cero, pues. O sea, ¿cuál es la tasa a la que el van se hace cero? Entonces es la tasa máxima o la rentabilidad del proyecto. Entonces es como bien difícil es encontrar ¿cómo se llama? Proyectos que tengan tasas tan elevadas. O sea, 34% de tasa de descuento. eh, para este ejemplo, no sé si alguien ha conocido o ve algún tipo de tasa con esas características. Entonces, como bien difícil imaginarla. Entonces, uno está pensando en 8, 10%, hasta 14%. Por eso que el 34 en realidad no es la tasa más alta que puede aguantar tu proyecto, porque nunca vas a evaluar el proyecto a 34%, sino que es una forma de medir cuánto estás ganando. Después tenemos al famoso IBAN, que corresponde a cuántos dólares invertidos, perdón, cuántos dólares se ganan actualizado por dólar invertido. Y finalmente tenemos el payback o periodo de retorno de la inversión. En este caso, PVP es payback period, eso, que corresponde a el periodo en el cual nuestros flujos nominales acumulados se hacen cero. Porque nosotros vamos a comenzar el proyecto invirtiendo, vamos a empezar haciendo eh, el pre-stripping de la mina y vamos a estar invirtiendo. Pura inversión, pura inversión. Vaya a comprar equipo, inversión. Y eventualmente, cuando empiece a funcionar tu planta, vas a tener tus primeros flujos de ingresos, y cuando tus flujos nominales acumulados se hacen cero, ese es tu periodo de retorno de la inversión. Entonces, la planilla de cálculo de equipos toma estas dos como aristas o dos actividades del proyecto, que es el cálculo de equipos, la estimación, y después toma esto mismo para valorizarlo, lo que es la adquisición, lo que son los costos de operación, y finalmente entregarnos los resultados de la evaluación económica. Eh, en la pestaña Index están todos estos datos
que resumen lo que es el plan minero y la evaluación económica. Entonces, aquí hay varios vínculos dentro del mismo archivo. Y el primero e importante corresponde a los parámetros. Entonces, en la pestaña de parámetros es que tienen que, y voy a hacer al tiro ¿cómo se llama? La aclaración de que esta planilla está hecha para un plan minero que tiene dos procesos, como ejemplo. Tiene dos procesos, tiene una planta concentradora y tiene una pila de lixiviación. Y por lo tanto van a ver parámetros económicos para la planta de lixiviación que en su proyecto actual no necesita. Y si deciden usar esta planilla, ustedes tienen que actualizar todos sus parámetros en función de los que ya les entregamos a principio de semestre. Después viene, y aquí voy a hacer ¿cómo se llama? Otra aclaración. Lo que es velocidades, requerimientos y precios, perdón, no requerimientos, índices operacionales de los equipos de- que van a ser estimados, los tienen que poner ustedes. No es que yo les voy a entregar la planilla con todo vacío, ¿no? Cuando ustedes digan el camión, primero que todo, tienen que definirlo ustedes. Si ustedes deciden usar un camión de 400 toneladas, eh, esta es la capacidad, por si acaso, la capacidad efectiva, que es con el factor de llenado. Entonces, si dicen en la presentación, usamos un camión de 400 y vemos la planilla y dice 290, están usando un camión de 330 toneladas cortas. Una consulta, Y, déjame y va meter a la estar mal. cuchara. Métela la Tienen ahí, ¿ustedes entienden eso que está diciendo el Roberto de la capacidad con el factor de carga, el factor de llenado? Entienden también que las 400 toneladas de un camión son toneladas cortas. ¿Saben? ¿Manejan todo ese criterio para poner un número ahí? ¿Entienden lo que está hablando el profesor o están perdidos? Profe, por lo menos yo sí entiendo cómo se calcula cuando se tiene como de yarda, o sea, de tonelada con el factor de llenado, pero lo que no entiendo es las toneladas cortas y las toneladas métricas. Las toneladas cortas tenéis que multiplicarlas por 0,9 y te dan las métricas. Factores más grandes, pero te tienen que transformar a métricas. Porque las TC, las toneladas cortas del camión, si son 400, la tonelada métrica será como 360, no me acuerdo, o 390, no me acuerdo. Y después más encima tenéis que poner el factor de llenado. Entonces, como dice Roberto ahí, en vez de aparecer 290, que nos ha pasado el otro semestre, tiene que aparecer el número del camión que tú ocupaste. Ahora, ustedes pueden ocupar ese camión de 290, porque la variación en cuanto a la velocidad es mínima. Por lo general los camiones nuevos, los de 400, sí tienen más velocidad. Si ustedes hacen esa pega de averiguar en estos libros que hay, estos handbooks que hay en internet, ustedes pueden ver los perfiles de velocidad. Quizás no con este desglose que tiene Roberto ahí, pero más o menos pueden saber cuán más rápido, por ejemplo, un camión de 400 versus un camión de 360 o de un camión de 300, de 320. Y pueden modificar esas velocidades proporcionalmente con un criterio. Todo eso lo pueden hacer. Lo mismo con los equipos de carguío. La pala de 73, el cargador. Si quieren agregar la pala hidráulica, yo si fuera usted no la agregaría para no entrar a modificar la planilla. Lo pueden hacer, pero para mí es pega de más porque con la pala grande y el cargador es más que suficiente para hacer el trabajo. Entonces, bueno, si lo tienen claro, lo mismo con las disponibilidades, pues disponibilidad de utilización de los camiones de las palas. Si ustedes tienen información que pueda respaldar un número mejor, ¿cachai? Porque aquí les va a empezar a hacer sentido lo que hicieron en los planes mineros de decir, aquí me caen 3 palas, aquí me caen 4 palas. Y después van a ver que, no sé, porque en vez de 3 palas quizás eran 2 nomás, pues, ¿cachai? Solo quedó a otra disponibilidad, o en vez de 3 eran 4.
por las disponibilidades que están poniendo, ¿cachai? Entonces tiene todos estos parámetros que están acá, los pueden ocupar tal cual están, obviamente haciéndolo la salvedad de los parámetros económicos, el camión, etcétera, los pueden ocupar o pueden traer los suyos, pero tienen que, como dijo Roberto delante, y con esto termino los comerciales, tienen que hacerse responsables. Si nosotros les preguntamos por qué pusieron 83% de disponibilidad física en las palas y dicen porque está en la planilla, no es una explicación suficiente. Eso. Gracias. Entonces, efectivamente, están los parámetros de los camiones ahí desglosados. Esto es para hacer el cálculo de tiempo de ciclo en función a los tres, ¿cómo se llama? Tres desgloses de la distancia. Cuando ustedes vean la planilla de las distancias, les va a entregar lo que es la distancia en pendiente, que es subiendo, distancia en gradiente, que es bajando, y distancia horizontal. Entonces, por eso después se hace el match y la planilla acá lo único que hace es usar cada una de estas velocidades y diferenciando para lo que es mineral y lastre con los distintos, ¿cómo se llama? Los distintos perfiles. Y va a calcular un tiempo de ciclo y va a estimar después con eso los equipos de transporte en este caso. Después tenemos lo que son los rendimientos. Aquí lo mismo. En la planilla viene pala de cable y cargador frontal con estos rendimientos y esta capacidad. Eh, si el dato no les convence o quieren usar otro dato, toman una memoria y dicen, no, este es el rendimiento que tiene tal equipo en tal faena y excelente. Los índices operacionales, lo mismo. Eh, Hay que tener sí la consideración solamente de que eh, lo que es la disponibilidad física es un ítem que es entregado por la compañía, en este caso los mantenedores. Los mantenedores se comprometen y dicen, este año para la flota de, no sé, de las perforadoras o para las palas, vamos a tener 85%. Y ahí empiezan a pelear, ¿no? Dan 86, ¿no? Dan 84 y al final vuelven al 85. Y con lo que juega el ingeniero en minas, o el estimador de equipo en este caso, es con la utilización. La utilización es un indicador que indica qué tan ocupado está el equipo. Y por lo tanto, tú puedes darle un más menos cada cierto, ¿cómo se llama? En ciertos periodos para facilitar el cálculo. En este caso, la diferencia entre uno o dos palas podría ser un 2% de utilización y es aceptable hacer esas modificaciones en la planilla. Y finalmente, para lo que es la adquisición y reemplazos, están en este caso la planilla funciona por duración en periodos, años, y el precio está en la fila, perdón, en la columna T. Eh, estos valores son del año de la Cocoa, así que si los actualizan, excelente. Esto es lo que son los parámetros. Después tenemos eh, la pestaña que es de plan minero, donde tienen que ingresar, aquí van a tener que tener ojo porque aquí por ejemplo está separado lo que va a cada planta desde la mina y desde el remanejo. Y nosotros este año no tenemos lixiviación y tenemos, claro, solamente un stock. Así que hay que tener ojo con eso. Lo mismo para la planta concentradora. Hay que tener ojo con las unidades de los metales. Aquí el oro está en partes por villano. Así que
ojímetro. Eh, Ahí basta que la licitación la dejen en cero. Pregunta nomás, Claudio, ¿qué querés preguntar? Profe, la recuperación del cobre por cada periodo, ¿cómo podemos obtenerla? Puta, de nuevo. Lo mismo que hicimos en el cubicador, po. Ustedes tienen en el plan minero una variable que se llama CUR, que es cobre recuperado. Y tienen otra que se llama cobre total. Si dividen cobre recuperado por el total, te va a dar la recuperación. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Veo que desanimamos un poquito la Te interacción. tienen de ¿Le podcast. da miedo preguntar? Es que pregunta cosas de la planilla porque eso lo hicimos hartas veces, pues Claudio. Me ha preguntado, varios me han preguntado lo mismo con el cubicador. Hicimos un cubicador a mano. Después les pasamos el plan. Es que esas preguntas, más que porque te dé miedo responder, a mí me daban miedo que están haciendo en el plan si no saben cómo calcular la recuperación con los parámetros que tienen. A esta altura ya deberían saberlo. ¿Cachai? Entonces, todas las variables que dicen CUR, MOR, AUR, AGR en el plan minero son las variables que ocupamos para valorizar. Cuando le explicamos en esa clase para valorizar, que parece que no pusieron atención, era porque como no le podemos poner una recuperación como variable al software, tuvimos que incorporarla en la ley. Entonces la ley que dice CUR es la ley por la recuperación. Si tú después la divides por el cobre total, te va a dar la recuperación porcentual. Y eso yo les aconsejo que lo hagan mejor en Excel. Que saquen el reporte, el mismo que tienen, que sale con los CUR y en una fila, en una columna, calcula la recuperación y después traspasan los datos para acá. ¿Cachai? O lo pueden hacer al revés, si tienen el fino, el software entrega el fino. Si dividí el fino recuperado por el fino mina, te va a dar la recuperación, po. Si a esta Claro. altura también tienen que pensar, po, ¿cachai? No pueden esperar. Son preguntas que a mí me asustan que la hagan a esta altura del semestre, ¿no? Por eso que Pero más la vale forma de tarde que responder nunca. eso. A veces no vale tan tarde. Ya se está Más terminando el vale, semestre. ya llevamos, ¿cómo se llama? Una semana más, una semana de paro, así que tenemos una semanita más para seguir haciendo preguntas. Sí, la idea es que las preguntas que me hagan sean sobre lo que es la estimación de equipos, que todavía no llegamos a esa parte, y toda la información que le estoy dando como tip en la planilla es para que tengan ojo de que de repente hay peculiaridades que son propias del proyecto. ¿Cachai? Si tu ley de molibdeno está en porcentaje, te enojo porque la planilla está calculando partes por millón. Y como decía el profe, lo que es planta de lixiviación, aquí esto se borra, lo dejan en cero y agua abajo no hace ningún daño. Vamos a la Ahí, parte de ahí, ahí para reforzar, distancias. basta que le pongan cero, no borren línea, porque si borran línea pueden Claro, echarse líneas para van adelante. a, Basta, si el tonelaje van es a perder cero, referencias. Van a claro, perder referencias. si el tonelaje es cero, después la distancia es cero, no va a calcular nada, ¿cachai? El ingreso se va a hacer cero y todo, y más encima el precio también es cero, entonces basta con los ceros que la planilla va a operar bien, porque si se ponen a borrar líneas, o si no debiesen incorporar líneas, porque esta planilla tiene eh, más desglose que el que hicimos nosotros en el plan minero. Sí, Entonces al final esta planilla como está es suficiente para hacer su cálculo. Y ahora, y como dijo Roberto al principio, si no se sienten cómodos con esta planilla, ustedes son libres de hacer la suya propia. No están obligados a ocupar esta planilla. Solo que los resultados tienen que ser igual de robustos que los que va a resultar con esta planilla. claro. Eh, entonces, si ¿cómo se llama? Si han hecho la medición de distancias con las fotos de la mina y usado la planilla, se van a percatar que, como lo que mencionaba antes,
que para cada uno de los destinos, la planilla les va a entregar una distancia en pendiente, gradiente y horizontal. Entonces, estos son los datos que hay que pegar, en este caso, en las celdas correspondientes para eventualmente calcular aquí, después agrupa por mineral extraído. Convengamos que la palabra extraído implica que se saca de la mina y va directo a algún destino. Y después está el mineral desde stock, que es todo lo que se remaneja. Y finalmente lo que va a los botaderos. Y con eso después se calculan, ¿cómo se llama? Los tiempos de ciclo. Ahí está la formulita. Y con esto nos da una estimación de horas requeridas por periodo. Finalmente tenemos acá el cálculo de los rendimientos promedios, que son las horas totales para hacer el, el movimiento de mineral, los remanejos y el lastre. Y aquí abajo siempre hay un check de las distancias. No teman chequear lo que ya chequearon. Y ahí otra cosa, fíjense igual en los días. ¿Cachai? Que acá arriba está con 360 y si ustedes ocuparon 365, igual cámbialo. Todo tiene que ser consecuente a lo que están utilizando ustedes en el plan. Si no, los tonelajes Claro, no les va a cuadrar exacto. No es un error muy grave, pero la idea es que revisen los años también. Pues yo les dije que me da lo mismo que partan del 1 para adelante, o del 2024, pero tiene que ser consecuente con lo que han estado haciendo. Si son 365, 365. Si yo veo en la planilla 360 y después cuando entreguen el MPCO dice 365, va a estar correcto. Tienen que ser pulcro en cómo están entregando la información. sí. Em, Ya, cuando lleguemos a la parte de evaluación voy a mencionar un tema que se lo mencioné a algunos grupos cuando estábamos viendo el tema del reporte de flujos de caja del MPCO, porque igual lo eh, pueden chequear la parte de lo que es ingreso y costos, ¿cómo se llama? Costos mina, costos planta directo con la planilla. Deberían darle escaladito. Si son las mismas piedras, son los mismos costos unitarios. Eh, ya. Entonces, después vamos a ver lo que es el cálculo. Y aquí creo que sí, voy a agrandarlo un poquito para que se pueda ver. Ya. Entonces, en lo que es los equipos de cargueo y transporte que está calculando la planilla, eh, está acá primero los equipos de cargueo, las palas y los cargadores. La planilla acá tiene siempre los índices operacionales fijos y lo está copiando, ¿cómo se llama? Está copiando siempre el mismo valor de la celda de la columna E. Les recomiendo que esto lo vinculen a lo mejor a la pestaña de parámetros para que así puedan, no sé, poder de repente agregarle un 2%, un 3%, una cosa así. Eh, Están aquí calculados con los rendimientos, las productividades anuales de la flota. Si vemos la fórmula, es la productividad diaria de la flota por los días. Y la productividad es la del equipo, que está calculada por el rendimiento por las horas. Y eso después, lo que trato de decir es que esta parte hay que
ustedes tienen que ingresar la flota de equipos. Si ustedes cuando estuvieron haciendo el plan minero dijeron, voy a partir este año con 4 equipos porque quiero mover, no sé, los 120 millones en tal fase, usen eso como una guía. Después se van a dar cuenta que pueden generar sinergias. Porque si tú después abres una segunda fase, y lo que conversamos en algunos momentos, que era que tú puedes hacer una especie de ramp up en la explotación de la fase y que vaya a partir con un equipo, eso en enero, pongamos. Vaya a partir en enero con un equipo, el siguiente equipo lo vaya a meter cuando ya haya avanzado un banquito o 2 bancos, vaya a estar ya en marzo con el segundo equipo, pero tienes que pensar siempre en el promedio. Entonces, si tú estabas con una fase en explotación y tú tenías 3 equipos en esta, y vaya a abrir una segunda fase y vaya a meter, no sé, pues 2 equipos más, no siempre es la suma aritmética, no siempre va a ser ese, ya tengo 3, al otro lado tengo 2, necesito 5. Podéis pensar en meter un cargador para, ¿cómo se llama?, complementar algo del rendimiento. Eh, y eso tienen que hacerlo en función a cómo ustedes estuvieron ideando su plan minero. Entonces, los equipos de carguío se calculan ambos de la misma forma. Tú ingresas el número de equipos y esto te va a dar un tonelaje en el año. Y después, aquí hay dice la fila 46, dice análisis de capacidad de carguío. Y esto, ¿cómo funciona? Es súper sencillo. Está el valor o las toneladas que tú requieres del periodo. Está ahí la fila E20, que es equipos propios de carguio, versus la suma de lo que tú calculaste con tus equipos con tus palas y con tus cargadores. Si eso es mayor, te va a dar aquí un número verde. Si fuera menor, por ejemplo, aquí le pongo 1, te va a dar negativo. ¿En qué afecta esto a la planilla? Si te da negativo, te va a aparecer este valor acá, que son las toneladas para los contratistas. Si tú tienes toneladas de carguío en los contratistas, esto se va a multiplicar por una tarifa y se va a cargar como un costo adicional. No hay una restricción para el uso de contratistas en el proyecto. Solo mencionar que deberías usarse idealmente en casos excepcionales, porque tu costo mina es mucho más barato que el del contratista. Ahí en estricto rigor, para ser tajante con eso, sería muy raro que hayan contratistas en estos planes. Porque como lo mencionamos alguna vez con Roberto en una clase, el contratista en un plan de largo es difícil planificarlo. ¿Cachai? Porque idealmente, salvo que hagamos el ejercicio de contratistas versus equipos propios. Como no sabemos todavía qué sale mejor, el ejercicio se debería hacer sí o sí con equipos propios. Entonces, si le da un déficit de carguío, póngale un cargador más o súbale la utilización efectiva. Por ejemplo, si hay que ir a 1000, quizás se arregla subiéndole un poco la utilización efectiva a una de las palas y listo, ¿cachai? No hay para qué ir a invertir en un contratista porque no me dio matemática, porque no quise cambiar el número, porque no quise hacer nada. Lo único que tienen que fijarse es que la utilización efectiva no puede ser 100. Sería raro que la utilización efectiva fuera 100 o más de 95 ya también es raro. Pero si están moviendo entre 80, 87, 85, pueden andar tranquilamente para hacer el plan minero y no debería faltarle capacidad de profesionales propios. No tenían por qué ir a tercero a pagar esa cuestión. Y lo otro, quizás a lo mejor con los distintos indicadores no logran dimensionar el tema, pero lo que pueden revisar, y debe estar en más de alguna memoria, son las horas efectivas de operación.
que ustedes las pueden calcular, son los 24 por la multiplicación de los tres eh, índices. Entonces, vaya a tener faenas en las cuales están eh, trabajando alrededor de 15, 17 horas en lo que es el carguío y va a estar bien y vaya a saber hasta dónde subir porque eventualmente, como decía Roberto, la utilización no puede llegar a 100, pero a lo mejor estar trabajando 19 horas al día es una condición operacional desafiante que a lo mejor en ningún lado lo hacen, ¿cachai? Por el tema de los cambios de turno, de todas las pérdidas operacionales que existen. Y de hecho hoy en día están llegando a 18 horas con, no sé, pues con camiones autónomos. Esa es Eh, una buena referencia. 18 horas es como el tope. Si les da 19 horas, 20 horas efectivas, quiere decir que los indicadores que están utilizando son muy optimistas, pues tienen que ir a mejorar otra cosa, ¿cachai? Pero en el peor de los casos, meten otro cargador y chao nomás, pues, en vez de meterse con el contratista. Porque ahí ya se complica el análisis. Si van a meter contratista en un plan y en otro no, ya es raro, ¿cachai? Bueno, se supone que esta evaluación, ahora que menciono eso, es solamente para el último plan. Entonces aquí claro, debería ir el plan final nomás evaluado. no hay ningún Pero, trade-off que claro, no hay requiere usar esta planilla. claro, pero en estricto a lo que quiero mencionar, a lo que quiero ir es que antes de irse al contratista agoten todas las posibilidades de propio, agregando un equipo, subiendo indicadores, cambiando el rendimiento, ¿cachai? Pueden ahí hacer un juego, no, Acortando una distancia también. claro, viendo después quizás pueden hacer ven en un periodo como van a tener el perfil de distancia, quizás ven que hay una distancia que está muy larga y se dan cuenta que quizás eligieron una ruta que iba por una rampa más larga, ¿cachai? Entonces la pueden quizás acortar, po. Hay cosas que se pueden mejorar antes de ir, la solución fácil es meter el contratista, po, ¿cachai? Entonces ahí van a entrar en una dinámica que en la presentación vamos a empezar a preguntarles por ahí, po, ¿qué contratista? ¿Cachai? ¿Cuánto tiempo va a estar el contratista? ¿Cuál es la tarifa del contratista? Entonces van a abrir un área de discusión que si yo fuera usted, preferiría no abrirla, po, ¿cachai? Si tengo como, prefiero meterle un tercer cargador todos los años que meter que meter un contratista. O pueden cambiar también el cargador, quizás muy chico, y quizás pueden ir a un cargador un poco más grande, ¿no? Pues cambiar los parámetros y con eso les da el tonelaje, po, ¿cachai? Hay formas de solucionarlo. O en vez de cargadores pueden poner pala hidráulica, ¿cachai? También puede ser. Entonces hay formas de hacerlo con equipos propios. Claro. Y a diferencia de bueno, no a diferencia, pero la única diferencia en la planilla visualmente es que la parte de los camiones tiene un botoncito, porque aquí de repente era más agradable, el número es mayor, entonces de repente tenéis que ir afinando, tenéis que ir, como se dice, subiendo y bajando valores. Eh, ya. Aquí lo otro que hay que tener presente, que por ejemplo acá dice la fila 76, dice perfil de camiones suavizado. Y es un valor que está ingresado a manito. Ese debería ser el mismo vector de camiones, con la excepción de que aquí si ustedes suavizan, ¿cachai? Aquí por ejemplo, aquí me pide 39, yo le pongo 38, pasa lo mismo. Tira tonelaje a los contratistas. Eh, Y eso es simplemente para que ustedes tengan un perfil de camiones que sea suavizado, pero que después puedan materializarlo con la adquisición y reemplazo de equipo. Entonces no se sorprendan cuando les da un perfil así, cuando de repente acá sube casi en los últimos periodos en alrededor de 6 equipos el perfil. Algo se puede hacer con la adquisición de equipos y jugar ahí con a lo mejor un overhaul y mantienes una flota un par de periodos y haces una adquisición para los últimos años y ahí te cuadra la cosa.
Lo mismo pasa, o sea, ese suavizado es idóneo que lo hagan con los indicadores operacionales, con los tiempos de ciclo, eh, antes de usar los contratistas. Esas serían las formas. Tienen que revisar acá eh, si es que la subida ahí es significativa y no pueden aplanarlo ahí con. No, perdón, al revés. Para dejar, no sé, ¿qué le pasa a esta cosa? Ah, está mal. No, es que trabaja. Como que Esa todos es la, suben. la planilla chasquilla, Moisés. No, sí, así que. Pero lo pueden ingresar a mano si no pasa nada. A ver, ah, no, como que está. Ah, no, está apretando en cualquier lado yo. Problema Ah, reciente. ya. Está echando la culpa a Moisés, weón. Son mala onda. Eh, claro, entonces esa es la sugerencia. Que traten de agotar otras vías si es que se le está escapando eh, un periodo en una puntualidad. Y después tenemos lo que son los equipos de las perforadoras y los bulldozers. En este caso están con un criterio. El criterio para las perforadoras aquí están agregando 1.5 veces las palas. Y para los bulldozers, si mal no recuerdo, esto creo que por punto de vaciado o más una ruta principal, ahí tienen que ustedes definirlo y mencionarlo cuando hagan la presentación. Y después tenemos aquí, estos son los perfiles de los equipos. Y después estos se tienen que llevar a la parte de adquisición y reemplazo, donde la planilla es relativamente sencilla. Eh, por cada uno de los equipos te pide como se te entrega en la primera fila el requerimiento desde la fila de estimación. Y ustedes deben ingresar acá el periodo en el que ingresan. Aquí se podría haber puesto de la siguiente forma, que podría haber sido un equipo, dos equipos, tres equipos, cuatro equipos. Tiene una pregunta ahí el Micael. Pregunta. Hay una duda. Si es que para el último periodo mando 20 millones aproximadamente solo de stock, ¿puede ir una pala al stock o tengo que tirar cargadores frontales al stock? Ya no quiero responder porque después me dicen que soy pesado. Responde tú nomás, Roberto. Ya. ¿Qué crees tú? Micael, ¿qué crees tú? A responder yo. Si la tengo ahí y no me queda más material que tirar del stock, Y lo el, lógico y es el que equipo, y el equipo tiene vida útil, obvio. Ya, súper. Eh, Eso. eso para responder Gracias. siempre se puede hacer. Ustedes son muy literales cuando preguntan cosas. Nosotros tratamos de responderle con parámetros generales. Yo puedo hacer eso todo el plan si quiero. Puedo tener una pala metida en el stock toda la vida útil del plan. Y voy a estar tirando de a 20 millones del stock. Pero ese problema, eso es cuestionable, ¿cachai? Porque en estricto rigor el equipo más caro del plan no puede estar metido en el stock, po. Sí, es como contraproducente. Pero obviamente O sea, el final de un plan es un caso, si tengo una pura fase, tengo como 3 palas ya que están paradas y tienen vida útil aún. Lo lógico es que si necesito alimentar 30 millones del stock para llenar la planta porque ya no me queda material en la mina, lo lógico es que tire una pala, 2 palas, todas las palas que necesita al stock. Si al final ahí ya no va a haber nada, no le estoy quitando capacidad de carguillo a la mina para ir a tirar al stock.
Entonces, si tengo aquí, lo que sería raro sería comprar una pala para ir a tirar al stock los últimos años. Eso sí ya es raro, ¿cachai? Por O lo último, le raro ponía una sería, overport. lo raro sería ver una pala en el stock en un periodo X, ¿cachai? Más que si al final el remanejo de repente pueden ser 40 millones, porque te puede quedar ese material en el stock y pueden ser varios años. Podéis tener, no sé, 3, 4, 5 años de stock, Pero en todo caso, 100%. para redondear la pregunta, esas preguntas que han hecho ustedes, tanto el Claudio como tú, son preguntas del plan minero, ¿cachai? El plan minero ya a esta altura, cuando entre, no han preguntado nada de la planilla, porque acá en la planilla ya va a tener, como muestra Roberto ahí, el requerimiento está arriba. Estos son los equipos que yo calculé. A la planilla no le interesa dónde está metido esa pala. Po. Te va a mostrar el requerimiento, ya lo calculaste, y aquí tengo estas palas, y si quiero alargar la vida de la útil de la pala, la voy a alargar. No tiene que ver con dónde. Aquí no tenéis la opción de posicionar equipo. De esas 4 palas que hay ahí, no le podéis decir, ah, pero la última está en el stock. La planilla no tiene cómo saberlo. Ese criterio ya lo tomaron cuando hicieron el plan minero. La planilla solamente está calculando que con este movimiento necesito tantos equipos de carguío. Si son palas, si son cargadores, si están en el stock, si están en una rampa, donde sea, a la planilla esta no le interesa, ¿cachai? Esa decisión ya fue tomada cuando hicieron el plan. Entonces no tiene que ver, en la planilla tú no vayas a decirle que esa pala es de stock, po, ¿cachai? No, te va a entregar el requerimiento total nomás, po. Yo ese año necesito 3 palas. Donde estén esas 3 palas, eso ya lo viste, lo viste cuando hiciste el plan, po, ¿cachai? Entonces aprovechen de preguntar cosas de la planilla, si tienen dudas de cómo funciona la planilla, porque esta es la última clase que nosotros vamos a hacer de la planilla y ahora toda la parte, la pega que viene es de ustedes, ¿cachai? Tienen que empezar a calcular, tienen que medir distancia, entonces aprovechen la clase, no para preguntar cosas del plan, si quieren las podemos ver después, me muestran el plan y lo podemos ver como lo hemos hecho todo el semestre, pero aprovechen esta hora para preguntar de la planilla. Me asombra que nadie haya tenido ni una duda de cómo poner los datos, de cómo ponerlo, cómo calcular los camiones, que hay como el tema de las adquisiciones, nadie ha preguntado nada de nada, ¿cachai? Como han preguntado cosas del plan minero, que no tiene que ver con la. Aquí el plan minero cuando entra a la planilla ya es una resultante, ya es un input. Ya el plan está hecho ya. Bueno, como les comentaba, eh, aquí por flota, o puede ser equipo, porque pueden designar como flota un grupo de equipos. En este caso yo, por ejemplo, había tomado una flota de cuatro palas, para no llegar con, ¿cómo se llama? Dibujando muchos numeritos para abajo. Y por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es ir poniendo el número de equipos en cada celda y la planilla automáticamente, aquí lo que no hace es contabilizar ¿cómo se llama? Los periodos. Eso tienen que hacerlo a mano. Eh, aquí va a dejar como en amarillito, perdón, en verde, las celdas que tienen los equipos y después cuando vuelvan a poner o hacer ¿cómo se llama en este caso? Un reemplazo de equipos, porque aquí pasamos estos cargadores, perdón, estas palas cumplen su vida útil y al periodo siguiente adquirimos 4 equipos nuevos, que son los que usamos hasta el final del, del proyecto y eventualmente vamos dando de baja los equipos a medida que ya no los requerimos por la estimación. Y al final esto lo que permite es calcular el CAPEX en equipo. Y lo mismo para lo que son los cargadores. Y tiene una Las... pregunta el Claudio. ok. ¿Cuál es la Profe, pregunta? una consulta, ahí, ¿dónde ingresa
el tema de la vida útil del equipo. La vida útil, aquí está en parámetros. Primera Ya, dimensión. vale. Vale, lo llama de ese lado. Vale. Pero ahí después cuando ponís los numeritos es a mano, po. Solamente está ahí para Ah, recordarte que son 20 años. La planilla no se va a agotar a los 20 sola y va a borrar, po. Tú tenés que ir, como hoy lo hizo recién el Roberto, Claro, lo acaba de decir, aquí tú tenés que podéis contar llegar ahí 20 con, años, po, ¿cachai? aquí podéis llegar con 4 hasta ahí, ¿cachai? Y nadie te va a decir nada. yo pensé que estaba linkeado con la tabla Está, anterior. Ya, pero está eso. linkeado acá nomás, ¿cachai? Aquí está Vale. la duración y el precio. Vienen de la celda de parámetros para que tú lo tengáis, eh, ¿cómo se dice? Presente. Pero acá hay que contar a manito nomás con el ojo. Hay mejores planillas, sí, pero esta se la pega. Entonces aquí es ir asignando equipos dependiendo de la vía útil y teniendo un criterio solamente para... Ahí el eh, Jorge tiene otra pregunta. Dale nomás, Jorge. Y una pregunta con la vida útil también. ¿Esa vida útil de 20 años es como la vida útil mecánica del equipo o la que te entrega servicio de puesto interno? ¿O no mezclamos cosas acá? Pregunto ¿A qué te refieres con la vida de servicio puesto interno? ¿Queréis para depreciar? después, claro, para depreciarlo después. No, esta planilla no deprecia. Esta planilla llega hasta, Es una EBITDA, eh, esta planilla. claro, esta calcula flujo de caja sin impuestos. Les Bien, dijimos entonces, la otra vez, el análisis es EBITDA, no vamos a ir más allá, no vamos a calcular impuestos, no vamos a calcular depreciación, no vamos a calcular royalty, no vamos a calcular nada de eso. Tiene que calcular, nosotros lo que estamos haciendo en este ejercicio es calcular el rendimiento del plan económico. Toda la parte financiera ya no tiene que ver porque ahí deberíamos calcular el lastre inversional, meternos en un sinfín, si vamos a meter depreciación y esas cosas, amortizaciones, vamos a tener que meternos en un mundo que no tiene sentido para el nivel del análisis. Lo que queremos saber acá es Y cuánto vale el plan EBITDA. claro, y también hay que tener presente que esa vega no es del minero. Claro, Se la pasa a un economista y él hace la pega, un ingeniero comercial hace la evaluación, financiera. eh, claro, la evaluación financiera. Y eso sí tiene depreciación y todas estas cosas. Así que la vida útil ahí es mecánica. Podéis usarla de servicio de impuesto interno. eh, pero aquí también, por ejemplo, podéis meter eso a la planilla, podéis meterlo, el valor libro de los equipos cuando se dan de baja aquí, por ejemplo, en los últimos años que te están quedando, que te queda vida útil y vais votando equipos. Pero aquí vaya a votar ya una pala, 27 años en el futuro. El valor libro de esa cuestión no te Es va a hacer la irrelevante para el diferencia ejercicio. para tu van. Sí te va a servir cuando tú estés haciendo, y me refiero como colega, cuando estés evaluando un proyecto real. Esos flujos de caja a alguien le van a interesar. Alguien va a tener que hacer esa pega y decir, oye, yo soy la persona que ve los flujos de los valores residuales, esa es mi pega, Ah, yo me siento orgulloso de hacerlo. acá nosotros no Es vamos a el motivo por considerar el que me pagan. no vamos a considerar valores del libro, no vamos a considerar costos de cierre, no vamos a considerar nada de eso. El plan es EBITDA. Y no van a tener ni más ni menos nota por traer esos valores. Entonces, como consejo, mejor háganlo lo más simple posible. Y sería, si te faltan los valores del libro para que el plan flote, desde ahora Es, te digo que al es- final es está malo malo. el plan. Claro, está malo el plan porque el plan este a nadie debería darle negativo. Es imposible que te dé negativo con la cantidad de mineral que tiene, la inversión igual es baja, ¿cachai? A pesar de que tiene alta REM y todo lo que queráis, pero es un plan que a nadie le debería dar negativo. Si les da negativo con los planes que hemos visto hasta la fecha, yo creo que he visto algún plan de todos los grupos. Ningún plan, por lo que he visto, les debería dar negativo.
Porque todos los planes más o menos que hemos revisado andan dentro del estadio, se ven bien. Entonces al final, si les da negativo, yo Porque revisaría está la la planilla. planilla. Algo tienen mal imputado en la planilla que les está haciendo que el plan dé negativo. Sería muy raro. Claro. Y después viene lo que es la planilla de la evaluación, que aquí básicamente resume los movimientos tanto de la mina como a los flujos a la planta concentradora, los finos, tengan ojo con las conversiones. Y finalmente son todos los gastos. Aquí lo único que mencionar es que, por ejemplo, esta planilla tiene, aparte del CAPEX de la planta, le está metiendo un 20% de contingencia a la inversión de la planta. Como tu estimación, no le creo mucho, así que le voy a sumar un 20%. Eso es un criterio, es opcional. Y, y aquí creo que este semestre, corrígeme Roberto si me equivoco, no recuerdo haberles dado una inversión de la Sí, de hecho planta. lo mismo estaba pensando. Creo que no les entregamos la inversión de la planta. Si no se la entregamos, usen esa, la planta del, ¿cómo se llama? Aquí tiene una pura planta, ¿no? Sí, no, Esa, y esta siempre fue la, ¿cómo se llama? La inversión era de la planta concentradora. es que yo creo que está sumado los 2000 más los 700 de la lixiviación, po, si mal no recuerdo. Porque esta es la del semestre pasado, po, ¿no? Sí, Sí, creo que están las dos. Pero ocupen esos 2700 de inversión planta de sulfuro. El costo, la inversión de sí. planta total va a ser 2700. Sí, Independiente que, no les vamos a ver la aguja, no. Les va a claro. quitar 700 lucas, ¿no? 700 millones. Entonces, ese valor que está en la planilla, para que quede ahí como, y no lo vuelvan a preguntar, ese es la inversión de la planta. Esta inversión pueden ocuparla en todos los planes que evalúen, pero ponerlo por ejemplo, en los análisis de análisis marginal de fase o en el tema de la capacidad en mina, se va a netear. Puede estar sin la inversión planta, lo que sí no puede estar es sin inversión mina. Los ejercicios los análisis estratégicos que tienen que hacer este semestre, tamaño mina, análisis marginal de fase, tienen que tener CAPEX mina, porque ese va a variar según el tamaño de la mina que están utilizando. La planta es la misma para todos los casos, así que el valor se va a netear. La diferencia va a ser la misma. Entonces, en esos análisis pueden o no usar la inversión de la planta. Lo que sí tienen que tener ojo de que cuando comparen todos con la misma inversión, po. No van a poner un plan con inversión planta y otro sin inversión planta porque ya nos vamos a salir del estadio. Sí. Y eso es la planilla. No tiene no hay más ciencia detrás de ella. Tienen que revisar los parámetros, ingresar el plan minero con los respectivos movimientos, los desgloses de sus distintas, o sea, de la planta concentradora, revisar ¿cómo se llama? Los, 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 las leyes de los productos, ingresar los perfiles de distancia, tener presente de que aquí está separando finalmente lo que es mineral de la mina, mineral de remanejo y lo que es el botadero. Para calcular los rendimientos, después van a estimar los equipos, eh, los números de equipos se ingresan como valor, eh, pueden jugar, la planilla lo que está calculando es las toneladas o kilotoneladas que hace una flota, después ve si es que eso es mayor o menor ¿cómo se llama? Al requerimiento del periodo, y si es menor, se tira porcentaje, o sea, esa fracción a los contratistas. Convenimos que
no deberían usar los contratistas para esta evaluación. Y después lo que es la adquisición de reemplazo es ir poniendo ahí los valores en la planilla para que te vaya dando el requerimiento. Y finalmente está la evaluación donde se hacen todos los flujos y te entrega, ¿cómo se llama? Los indicadores. Un indicador que no está aquí en el index y que es bueno tenerlo presente, lo voy a agregar acá, que es el costo C1. Lo voy a guardar. Así que después lo otro que son puros gráficos. Están los gráficos del plan, gráficos de la planta, mina, los camiones. Aquí ustedes son libres de ocupar sus propios gráficos. La planilla te muestra unos gráficos ahí bien ochenteros del el Claro, y formato de hecho bien, creo que bien acá, de hecho ochentero. creo que acá le falta una Un columna. movimiento, claro, le falta una columna. Entonces la planilla hasta la hoja de evaluación es bien útil, bien hace la pega, como dijo Roberto delante. De ahí los gráficos y la manera de presentar, eso háganlo con sus formatos, como se sientan más cómodos. La planilla tiene ahí Presentando. algo súper general en cuanto a los gráficos, como para revisar nomás. Pero hasta la hoja que se llama Eval es funcional, ahí pueden ocuparla. Ahora, también, como dijo Roberto, ustedes si tienen otra planilla mejor, que se sientan cómodos de usarla, no hay problema, pueden utilizarla. No, nosotros no les vamos a evaluar el uso de la planilla, pero lo que sí vamos a evaluar es el resultado de la planilla. Si lo hacen en otra planilla y el VAL les da 500.000 millones de dólares, probablemente está mal hecha la planilla. Entonces, le estamos entregando una herramienta y ahí esto está en la libertad de utilizarla o no. Al final, lo que tiene la planilla es lo universalmente que se utiliza para calcular los flujos de caja hasta el EBITDA, como comentamos antes. Así que si tienen alguna duda de la planilla, sería bueno que la preguntaran al tiro para aprovechar la clase. De todas maneras, esta misma clase va a quedar grabada y también está la clase de Moisés. Yo le compartimos ahí al delegado el link, pero todos tienen ya ese SharePoint que Moisés les compartió en alguna oportunidad. Está la misma clase esta, de hace como 3 años atrás, creo que, o Sí, 2. la misma planilla, a excepción de que la versión aumentó nomás. Claro, y ahí está la versión con la voz de GigaChat de Moisés. Así que ustedes pueden elegir ahí si escuchan la linda voz de Roberto o la voz de Moisés, pero es lo mismo. Así que están las dos versiones en la misma planilla. Probablemente ahí cuando la hizo Moisés, creo que ese proyecto era con 2 plantas, lixiviación y sulfuro. El ejercicio de este semestre es más simple que los de este semestre, es el más simple que hemos hecho desde que hacemos clases, así que la planilla es más que suficiente para hacer la evaluación. Profe, Sí, profe, ¿me escucha? Le escuché mencionar en alguna clase que si podíamos incluir un análisis de sensibilidad o no. ¿Estoy confundiendo? ¿De los planes mineros? Siempre No, como al que, final de la evaluación económica. Al final. si quieren Por ejemplo. incluir ustedes, ¿quieren incluir análisis de sensibilidad? ¿Sí o no? O sea, no, nosotros no se los vamos a exigir. Lo que sí pueden hacer, más que, o sea, si se van a meter ahí con Monte Carlo, a meter la cuestión del... No, no, no. Eso No es creo, como pero efecto. sí, claro, pueden mover el precio y hacer estos gráficos araña, ¿cachai? claro, O estos determinar cuál es el gráficos de precio de tornado, equilibrio. claro. Esos son análisis que enriquecen el trabajo. No recuerdo si lo evaluamos o lo estábamos evaluando el precio de equilibrio, creo que sí. Ustedes deberían saber hasta qué precio su plan es rentable, ¿cachai? Claro.
el precio de equilibrio sí, pero no se metan más allá. Por ejemplo, esto de variar la recuperación, ya con hacerlo a mano no tiene ni un sentido, ¿cachai? No aporta nada, pero sí pueden evaluar precios, pues, variar precios, hacer escenarios de costo, ¿cachai? Y ahí pueden jugar con la sensibilidad en ese aspecto. Pero meterse a sensibilizar cosas como metalúrgica, yo creo que no vale más que distrae que lo que aporta, ¿cachai? No, Porque sí, hablaba más que nada como el tema del precio, puede ser el costo mina, algo así. sí, eso lo pueden variar, pues, para que un poco parecido a lo que hicimos en el Whittle, donde evaluamos el costo planta, el costo mina y evaluamos, y bueno, el precio del Whittle lo evalúa solo con el Revenue Factor. Pero sí pueden evaluar la tasa también si quieren jugar con el 10, con el 12, ¿cachai? Que también cambian un poco el resultado. Eh, Pueden hacer esos ejercicios. El precio de Ah, equilibrio yo creo que sí es un entregable que deberían tenerlo todos. Todos deberían saber a qué precio el plan de usted se hace cero. ¿Cachai? Es decir, las sensibilidades, si las traen y aportan. La cosa es que si traen algo a la presentación, no basta con el gráfico, tiene que venir un análisis detrás, porque ya se van a mostrar puro gráfico y no van a decir nada al respecto, o si no hay nada interesante que ver, eh, sí, quizás más distrae que lo que aportó. O sea, al final sabemos que subiendo el precio va a dar más van, pues no es una cuestión lógica, ¿cachai? claro. Lo que se me había olvidado mencionar, que bueno que hablamos de la tasa. Eh, la diferencia entre esta planilla de evaluación y el MPSO es el año en el que considera o el año en el que está descontando los flujos. Eh, creo que es el mismo, parece. No, Claro, parece que en esta planilla es que lo que pasa es que si tú ocupas la claro, fórmula del Excel para calcular el van, creo que no te da lo mismo. claro. No, aquí está con, claro, está a, Está descontada el año 1. claro, está descontado en este caso al periodo 2023, que sería el periodo cero. Está igual que en el MPSO. Hay planillas en las cuales tú no estás partiendo la evaluación aquí, por ejemplo, porque aquí esto sería, claro, este plan estaba partiendo en el 2024, cuando lo hicimos en el 2023. Claro, y es cosa de ver que el Entonces flujo habían descontado. inversiones Claro. habían inversiones en el 2023, entonces estábamos considerando ese periodo como el periodo al que había que traer los flujos. En la planilla del MPSO no hay un periodo cero, pero lo está descontando a ese periodo, para que Claro, tengan presente. es cosa de mirar nomás en el NPCO aparece el factor de descuento, que obviamente si estuviera descontando al año 1, el factor sería 1, sería el mismo. En este Claro, caso se puede ver lo mismo, porque al final el flujo descontado, si el factor fuera 1, sería igual al flujo nominal. En este caso es menor porque está descontando el periodo 0. Está descontando al final del periodo 0 o al inicio del periodo 1. El MPCO descuenta al final del periodo 1. O sea, eso es lo que al final del periodo, pero incluye el 0. La cosa es que se fijen nomás, porque y sobre todo en esta planilla está bien. Solamente fíjense cuando hagan la evaluación económica. Hay que hacer una evaluación económica previa, que, que espero que todos tengan claro esa parte a esta altura. La evaluación económica previa, que esta planilla igual te sirve para eso. Ustedes si preparan los reportes en el EPCO, pueden llegar y pegar en esta planilla. Obviamente las distancias no van a estar. La parte del costo mina va a quedar fijo nomás. Pero todo lo demás te sirve para evaluar, pues, ¿cachai? O te sirve para evaluar los flujos. O pueden ocupar la del MPCO, que te va a entregar un van, y a ese van tienen que agregarle el perfil de camiones, perdón, de equipo, el CAPEX mina, con los criterios que acordamos en la clase. Ya no me acuerdo cuáles son. Dijimos que las palas en función del tonelaje, los camiones 6 por cada pala, las perfo 1.5 por cada pala, y los equipos auxiliares dijimos que íbamos a ocupar un 25% del CAPEX que daba la suma de los otros tres equipos principales. Con esos criterios y con los mismos criterios de reemplazo que tiene parecido esta planilla, van a calcular van a hacer los análisis estratégicos que acordamos. Análisis marginal de fase, análisis tamaño mina. Y después, cuando elijan el plan, se meten a esta planilla. Cuando ya tengan la capacidad y tengan hasta la fase hasta la última fase que flota,
con ese plan se meten a esta planilla. ¿Cachai? Entonces la primera evaluación es la que tienen que tener ojo. La que van a hacer a mano en una planilla Excel que ustedes inventen, tienen que tener ojo que ese análisis sea robusto para poder tomar la decisión de cuál plan es el mejor. Así que eso, no sé si tienen otra duda. Esto es lo último, ¿no, Roberto? ¿Cierto? ¿O no? ¿Te queda Sí, otra cosa? Ya. no, la planilla, eso es todo. ¿Tienen alguna duda de la planilla, de lo que queda para adelante, con las distancias? Yo creo que ya podemos dejar de grabar a esta altura, ¿no? Si ya no hay más. Voy a dejar de grabar.